Todos sean bienvenidos a este podcast. Se ha dado a conocer hasta la costa, en lo cual se hablan muchas cosas. Mediante eso escribo mis prosas. RS con el Sega, le doy contenido perro y no me lo niega. Hip hop le agrega un saludo para los HDC y al Sega. Tantos artistas que se dan a conocer. Escucha para que puedas aprender. Sega representa todo Mex. Sega lo plasma todo en una pared. Hip hop, hip no en mi boca. Si no la pego es para la otra. Hip hop para toda la tropa. HDC tiene... ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Diálogo con el Buen Segarte. Ya saben que los I love you a toda la bandita que se conecta, que deja su comentario, que comparte nuestro contenido y sobre todo se suscribe, ya que para nosotros es bien importante que se puedan suscribir, ya que eso nos ayuda en el tema del algoritmo. Banda, pues alrededor de todo lo que está sucediendo en el mundial y algunos otros temas de nivel internacional, creo que es muy importante destacar lo que ha estado rolando sobre una nota, una información, donde el FBI ha iniciado formalmente una investigación a la Asociación de Fútbol Argentino, ya que empezó a tener un comportamiento raro en diferentes depósitos bancarios y transferencias bancarias, que todo esto se liga también al tema de Milei. Esto en pleno contexto del mundial, y esto obviamente obedece a un tema que hay alguien del gobierno de Donald Trump que está haciendo algo contrario para tratar de tronar, para tratar de detonar la relación que existe entre Milei, Netanyahu y Donald Trump. Incluso recordemos que esto está sucediendo en pleno ejercicio donde se están preparando para iniciar una campaña electoral en los Estados Unidos. Y todo esto es importante. ¿Por qué? Porque son cosas que te está proyectando que al interior de los Estados Unidos hay diferentes fracciones y hay diferentes poderes que están tratando de involucrar y empujar diferentes acciones con los aliados de Donald Trump. Y en este contexto donde está sucediendo esta investigación, pues es muy relevante de lo que sucedió entre el partido de Egipto y Argentina. También Donald Trump acaba de tronar el tema del acuerdo que tenía con Irán, y eso es de suma relevancia, banda. ¿Por qué? Pues porque nos regresamos al plano donde simplemente no existe nada para Donald Trump, y lo único que va a seguir es seguir haciendo una guerra, a pesar de que el Congreso ya limitó el tema de poder utilizar armamento y poder generar una guerra en contra de Irán. Pero todo esto lo vamos a contextualizar, todo esto lo vamos a ver mientras, y otros temas más que también son de suma importancia. Pero no me alargo más y vámonos a la información. Bueno, banda, pues primero, en el contexto de lo que ayer estuvimos analizando un poco sobre algunas declaraciones que había hecho y sobre lo que se había destapado en la cuestión de de Mayo Zambada, pues en ese contexto recuerdan que analizamos el tema del embajador. Bueno, el embajador que fue en el periodo de Biden, lo entrevistó lo que es el periodista Jorge Ramos, y le preguntó sobre la cuestión del libro que va a sacar y sobre ciertos puntos sobre el libro que va o que está tratando de, o insinúa sobre los hechos de Andrés Manuel López Obrador
y los vínculos con el crimen organizado, dando a entender como si el crimen organizado hubiera estado detrás de Andrés Manuel. Bueno, en la entrevista, pues resulta que siempre no. El ex embajador Ken Salazar, pues manifiesta que él nunca tuvo en sus manos pruebas que realmente comprobaran el tema de que Andrés Manuel López Obrador estuviera vinculado con el crimen organizado. Y ahí es lo que hemos venido estando insistiendo tanto. Son puros montajes que está haciendo los Estados Unidos con tal de meternos al ajo, donde Estados Unidos simplemente está descontrolado, todo por la ambición de quién va a ganar las elecciones este año. Y entonces la ambición de tratarnos de meter en ese contexto, pues es lo que genera, pues realmente que estén inventando y estén haciendo cosas ya sumamente ya muy graves. Pero esto no quita de lo que está haciendo y de lo que hizo Ken Salazar, el ex embajador. ¿Por qué? Porque evidentemente falseó, encubrió y mintió al gobierno mexicano. Por eso esas cuestiones son importantes de analizar. ¿Qué es lo que pasó ayer en la entrevista que le hizo Jorge Ramos a Ken Salazar? Por eso les digo que esto es importante, porque al último te desmonta todo lo que han venido construyendo, incluso lo que están tratando de construir la administración de Donald Trump, evidentemente dando seguimiento a lo que en algún momento quisieron construir desde la administración de Biden. Por eso aquí hacíamos la reflexión que no nos podíamos tragar todo lo que estaban haciendo ni los republicanos, ni todo lo que estuvieran haciendo los demócratas, porque al último es la misma estrategia de intervención y la misma estrategia de relaciones internacionales entre los Estados Unidos y los diferentes países, solo que ahora se ha agravado. Porque Donald Trump pues completamente está rompiendo relaciones con amigos y países que durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial se habían construido. Ahora ya completamente están abandonando a Donald Trump, y eso te está hablando ya de una decadencia estadounidense, que es lo que tanto les he venido insistiendo sobre ese tema. Pero esto fue lo que comentó. Usted cita a una persona que supongo que es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. No, esa evidencia nunca se me presentó. O sea, entonces son puros suponiendo, o puros imaginativos, o solo porque le dijeron. Y ahí es donde entra la irresponsabilidad. Pero, híjole, güey. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Y entonces, ¿por qué esos temas? ¿Por qué esas insinuaciones lo va a mostrar en el libro? Es que ahí es donde es muy irresponsable, y ahí es donde estás pasando una línea entre la teoría conspirativa, que los fachos se ilusionan con eso, a lo que es lo real. Y es que eso, les digo, es una irresponsabilidad. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice: era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero ¿usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco?
Mira, yo no lo tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los jurados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero... Ay, güey. O sea, es que ahí es donde está lo peor, banda. Que estos mendigos estadounidenses se agarran con lo que sucedió con García Luna para pensar que todos somos pues iguales como el gobierno de Felipe Calderón. Pero es lo peor pues que a Felipe Calderón lo ponen en lo más alto, cuando evidentemente es que, güey, o sea, porque García Luna hacía eso, significa que la estructura del gobierno federal, ya de Andrés Manuel, también está en complicidad, porque hay ejemplos como García Luna, no se imagínense. Ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México que tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Por eso la lucha contra el fentanilo, las drogas, la lucha contra las armas que matan tantos en México que vienen de aquí de los Estados Unidos, esas luchas tienen que seguir y tienen que tener resultados. Lo dije muchísimas veces en México y en los Estados Unidos, en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, que la seguridad del pueblo es fundamental para una democracia fuerte, como lo dijo el presidente Roosevelt en Nueva York, que sin tener la libertad del miedo es uno de los principios más importantes de la libertad. O sea, en pocas palabras, no hay elementos. O sea, no tiene pruebas. Solamente alguien le susurró, alguien le comentó que posiblemente Andrés Manuel estaba vinculado con el crimen organizado. Alguien, pero él no tiene las pruebas. Y sus piensos o su imaginario se fundamenta en el de que ellos piensan, porque hay muchos funcionarios en los ámbitos locales que están siendo cómplices del crimen organizado. Primero, qué novedad, pues eso lo sabemos, güey. O sea, eso no somos ni tontos ni somos imbéciles, güey. Lo sabemos. Sabemos que donde mayor corrupción en este momento hay son en los ámbitos locales. Los presidentes municipales, los diputados, o sea, son ellos los que, no digo que todos, pero muchos de ellos sí están vinculados con el tema del crimen organizado. Pero que donde se sustenta mayormente su creencia es porque ya tienen un ejemplo de funcionarios corruptos como García Luna. Válgame Dios, güey. No, hombre, güey, no, güey, es lo que les digo, güey, que los Estados Unidos a veces se quedan en lo ridículo. O sea, la verdad, se hacen llamar la gran democracia, se hacen llamar que tienen las grandes agencias de investigación, pero luego quieren montar todo muy hollywoodense, cuando la realidad pues es a veces totalmente lo contrario. Y esas cosas es lo que se vuelve delicado y se vuelve perverso. Incluso hoy en la mañanera le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema, y obviamente que esto fue muy evidente. O sea, fue un tema en el que cuando ya analizas las palabras, pues te vas dando cuenta que se va desmontando todo lo que se viene construyendo y todo lo que se va realizando en torno a las descalificaciones de la Cuarta Transformación, porque no hay tales evidencias. Son ellos y su imaginario colectivo. El problema es que nos han querido montar, o ya nos montaron, en una guerra de desinformación, y que la única forma de generar y contrarrestar esto es precisamente radicar en torno a nosotros contrarrestar esa desinformación. Pero que con estas cosas
son muy evidentes, güey. Muy evidentes. Esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir. Hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales. Claro. En donde le dicen, no sé si es lo que está bien. Bueno, eso es lo que ya estaba lo que ya tan vimos. preocupado. Personas. Nombre tiene un... Y les digo, bueno, el punto es que lo mismo, las mismas evidencias y los mismos argumentos que han tratado de montar desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se ha venido desmoronando una por una. Y es que ese es el punto. O sea, se escudan con este tipo de argumentos y de leyes que incluso en algún momento se construyendo de proteger a todos aquellos que fueron testigos, o los propios periodistas, proteger a la gente que les informa, para de agarrarse de ahí para tratar de mentir simplemente y escudándose en proteger a sus testigos y no decir quiénes son. Y ahí es donde ya se me hace, la verdad, desacreditando todo el tema periodístico, todo el tema de seriedad, todo el tema de diplomacia, o sea, todo lo que puede construirse en torno a una diplomacia y a realmente llegar a la verdad, porque esas cosas lo único que hace es retrasarnos en el tema de combatir realmente este asunto del crimen organizado. Y eso nos hace para atrás. ¿Por qué? Porque mientras estos siguen insistiendo con el tema de la cuarta transformación, no se está atacando donde debe de atacarse. Y qué triste que las agencias estadounidenses estén sirviendo como un tema político más que por realmente combatir al crimen organizado. Qué triste, güey, qué triste. Y si los estadounidenses no se dan cuenta de eso, pues allá ellos y su triste realidad en la que van a pasar, pero al basurero de la historia, güey. Al basurero. ¿Por qué? Porque se les va a acabar el pinche sueño americano. Todo por ser cómplices de esta pinche bola de ineptos. Y si no hacen reformas realmente estructurales, donde reformen la vida política de Estados Unidos, viéndolo con seriedad y viéndolo sobre todo con humildad, que ocupan cambiar. Porque si no hacen eso, créanme, güey, créanme, van a terminar mal en la historia, güey, mal, güey. Porque los imperios caen. Solo abran los libros de historia y vean todos los imperios de la historia, güey. El español, el romano, el griego, o sea, todos, güey, el persa, güey, todos, y ustedes van a ver. Bueno, dentro de esto, pues empezó a haber diferentes ya noticias sobre el tema del mundial, en el cómo han venido tomando ciertas decisiones y en el cómo la FIFA ha venido teniendo ciertas consideraciones y ciertos acuerdos para tratar de adelantar, primero, ¿dónde van a ser las sedes mundialistas? Porque este tema es de suma importancia, porque es lo que te va dando la radiografía de esta relación y esta complicidad entre diferentes sectores empresariales corruptos que existen alrededor del mundo y cómo todo esto lo conectan con el tema político. Porque quien piense que lo que sucede afuera de la cancha, alrededor de la cancha, no es político, y piensen que todos los empresarios que están interviniendo en el tema solamente del fútbol,
piensen que sus pláticas son exclusivamente de fútbol, están totalmente equivocados, güey. Las decisiones para que esto suceda, para que esto llegue, los mundiales a los diferentes países, claro que influye, güey. Y van teniendo diferentes presiones. ¿Por qué destaparon lo de FIFA? Pues porque a Estados Unidos lo desairaron y lo quitaron del camino para que se pudiera hacer el mundial que se hizo en Qatar y tenía la intención los Estados Unidos que se realizara en los Estados Unidos. Le hacen lo de FIFA Gate, sacan el escándalo porque evidentemente, aunque no tengamos las pruebas, es evidente todo el dinero que se mueve, cómo manejan el negocio. Es obvio que allá hay cosas, güey. Es obvio. No podemos pecar tampoco de ingenuidad, que todo se reduce en 22 sujetos que parecen gladiadores en tratar de generar espectáculo para la población. No. Y este tema es importante. Entonces, ¿qué es lo que estuvo rolando? Primero, ¿cuáles son las próximas sedes mundialistas y cómo la FIFA y la UEFA, que completamente es lo mismo, son las mismas estructuras y son las que van condicionando y son las que van armando todo este entramado? Tan así que la importancia de lo que sucedió y de lo que se proyectó también en torno a esta justa mundialista, porque el hecho de que se realizara aquí en América, propiamente en Norteamérica, lo que es Canadá, Estados Unidos y México. A México, ¿por qué lo contemplaron? Porque Peña Nieto les condonó todo el tema de impuestos a la FIFA, lo que no hizo Estados Unidos y lo que no hizo Canadá. Pero la única forma para que le tomaran seriedad, porque ¿cómo haces que la Federación de Fútbol Mexicano sacar acuerdos sin no ofrecerles nada? Más allá, ¿creen que a ellos les interesa el tema histórico del Estadio Azteca? Claro que no. A ellos les interesa el billete. Y la única forma que pudieron sacar era que el gobierno les condonara impuestos. Y esa es la realidad. Y este tema ha estado rolando mucho sobre el tema de esta complicidad entre la FIFA y la UEFA. Que la UEFA es completamente esta Federación de Fútbol Europea. Silogismo. La FIFA es muy corrupta, la UEFA controla la FIFA. Si seguimos la lógica, la conclusión de nuestro silogismo será que la UEFA es muy corrupta. Claro. Y sin embargo, ningún europeo está preso. El presidente de la FIFA, cuando Qatar fue elegido como sede para el Mundial, era el suizo Joseph Blatter. Uno de sus manos derechas era el francés Michel Platini, presidente de la UEFA y uno de los pocos que confesó haber votado por Qatar. Los dos están libres. Primer acto, Estados Unidos pierde una votación con Qatar y se queda sin su Mundial. Segundo acto, el FBI se toma 5 años para amasar la vendetta. Tercer acto, el principal informante es el propio representante de Estados Unidos en la FIFA. Cuarto acto, todos los condenados son latinoamericanos. Veamos algunos detallitos de ese cuarto acto antes de seguir. Entre los corruptores se destacan dos nombres: el argentino Alejandro Bursaco, propietario de la empresa Torneos y Competencias, y el brasileño J. Ávila, propietario de Traffic. Torneos y Competencias y Traffic eran socias en una empresa llamada TIT con sede en Islas Caimán. Juntas acaparaban los derechos de televisación del fútbol. Y es que es eso, fíjense. La FIFA, ¿cuál es el negocio de la FIFA para organizar un mundial? Pues propiamente el apropiarse de la transmisión de estos juegos deportivos, güey. O sea, ahí es donde está lo gran jugoso de lo que significa el transmitir el mundial. ¿Por qué? Pues porque te apropias de todo. Patrocinadores, haces convenios con televisoras, haces convenios con países, y completamente lo que se realiza es que los países se endeudan, ponen todo y no ganan nada. O sea, le generan todas las condiciones a la FIFA, pero no hay ganancia económica realmente para los países, sino que se reduce en las ganancias económicas solamente para la FIFA, en base al modelo de negocio que está tratando de manejar, o lo que maneja la FIFA. Y cuando se desató todo esto sobre el FIFA Gate, les digo, primero, los socios más importantes de la FIFA son de Europa, pues porque ahí están las ligas más importantes.
¿Y por qué se dejaron ir solamente con cuestiones latinoamericanas? ¿Sí ven? O sea, todo el tema es, pero una simulación. Bueno, tan así que quedó en evidencia en este juego pasado que tuvo Estados Unidos, donde el propio Donald Trump pidió que se le quitara una tarjeta roja a un jugador de los Estados Unidos. Y es que, y el otro de los negocios, pues es la cantidad de dinero brutal que se ha manejado, porque este mundial en específico, cambiaron la formulación de venta de boletos, venta de entrada. Solo imagínense cómo Estados Unidos y cómo la FIFA formularon el esquema de venta de boletos. Esto lo manejaron primera vez en la historia conforme algoritmo y lo quisieron manejar como si fuera un Super Bowl. El problema es que los estadounidenses posiblemente tengan la capacidad económica para solventar, pero estamos hablando de que es un tema de que la gran población a nivel mundial no va a tener la capacidad para eso. O sea, que cierras el círculo de las entradas y de poder adquirir boletos a un cierto sector social y aíslas a las personas que son realmente los que salen a festejar, que son realmente los que sostienen el fútbol a nivel mundial. Y es nomás, fíjense qué tan perverso fue Infantino y cuáles fueron sus argumentos para justificar los costos de los boletos del mundial. El precio de los boletos, muchos lo consideran muy fuera de línea, inclusive el precio de salida, ¿no? Compara los precios de los boletos con cualquier otro evento de entretenimiento. Es una locura. Estás hablando de 20,000 pesos, 50,000 pesos y más. O sea, te estoy aventando así. Y es muy interesante, le hacen una entrevista a Infantino y este es el comentario que él da, ¿verdad? No lo estoy defendiendo, pero me llamó la atención que ese fue el comentario que dio. Que dice, nosotros llevamos mucho tiempo estudiando el mercado de Norteamérica para tratar de entender cuánto estaría la gente dispuesta a pagar por un evento como estos. Y dice, hablando Norteamérica de los Estados Unidos. Nosotros ya sabíamos que la gente iba a pagar estos boletos y que sí los iban a pagar. Y pues sí, ven los estadios están llenos. Dice, si nosotros salimos con un precio más bajo, ponle tú un boleto de $80, lo que iba a suceder es que los revendedores iban a comprar todos los boletos y los revendedores los iban a vender al precio que nosotros ya sabíamos que lo podíamos vender. Entonces, y así lo dice. Dice, ¿a quién prefieres que se lleven las ganancias? ¿Los revendedores o el fútbol? Así dice. Curiosamente, Infantino. Juego de lenguaje. Dice el fútbol. El juego de lenguaje. Es el fútbol. Qué pinche. Hijo, qué cínico, güey. Pues habría que ver históricamente si eso ha pasado, ¿eh? Porque creo que históricamente la organización no puede ser un baluarte, la organización de la FIFA no puede ser un baluarte de confianza, ¿verdad? Históricamente. Y a ver, pero a ver, sí tiene un punto. Tiene un punto, pero a mí se me hace, yo no estoy de acuerdo porque a mí se me hace que si ese es el verdadero problema, la cuestión de los revendedores, puedes resolverlo. Puedes tener candados, puedes hacerlo mucho más difícil de transferir, puedes hacerlo intransferible, puedes hacer muchas cosas si ese es el problema. A mí no se me hace bueno, a la parafraseada de Maris, yo no entendí que eso es el problema. Sí, lo que está diciendo era la reventa. Pero vaya, la reventa, los precios se suben tanto también porque es un evento global. Es un evento en donde no solamente un país o una ciudad quiere asistir, sino hay muchas personas interesadas en querer ir. Claro, güey, pero oye, también estás las sedes, güey. O sea, también tienes que pensar en la gente del país en el que lo pones, si no, ¿para qué lo pones en una sede? Sí, de por sí no tiene ningún ingreso en ganancias el país que es sede. Ningún ingreso. La FIFA no tiene, o sea, no le puedes dar, ese problema se tiene que arreglar. Por eso no le puedes dar a la gente del país en el que está haciendo sede la posibilidad mucho más expandida de que todos tengan la oportunidad de poder ir. Claro. Y es que es eso, güey. Es que aquí en México, les digo, primero, la Cuarta Transformación no fue quien sacó ese acuerdo con la FIFA. Quien le generó las condiciones y quien generó el hecho y avaló para que tuvieran esos costos y para que completamente aquí fuera gratis el tema de que ellos pudieran llegar y no pagar absolutamente nada de impuestos.
Nada. Y esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum, pues precisamente metiendo a la reflexión sobre el tema, pues de la adquisición de los boletos. Pidiendo a todos los que son del partido, o sea, todos los que son de Morena, a que por favor guardaran la compostura y guardaran las formas, porque realmente el 98% de la población mexicana difícilmente van a poder entrar o tuvieron la posibilidad de entrar a un evento así. ¿Por qué? Pues porque las capacidades económicas son impagables, güey. Les digo, posiblemente en Estados Unidos se puedan, y que no creo que toda la gente, pero aquí en México, y este tema ya es un tema donde dices, oye, güey, pues debes de mantener pues la postura de esto que nosotros llamamos la justa medianía. No podemos caer en los mismos errores que está cayendo Alito Moreno, que está cayendo Loret de Mola, donde ellos decían que los únicos que podían ir a esos partidos eran los criminales. Y miren, pues resulta que sí, solo estos criminales tuvieron la posibilidad de pagar la entrada a este tipo de eventos deportivos. Y es que les digo que son bien cínicos. Y esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre eso. Bien. O sea, de otros partidos el presidente del PRI estuvo en un palco y invitó a todos sus amigos. ¿Cuánto costó eso? Como diría el presidente López Obrador, ¿quién pompó? O sea, ¿de dónde salió ese dinero? Claro. Entonces, porque también se critica a un diputado que haya ido, que hubiera sido de Morena o de alguno de los partidos aliados, pues no se dice nada del cuántos fueron al partido, cuánto pagaron, pues que un boleto costaba 100,000 pesos, si vas con toda la familia es $500,000 pesos. Claro. O sea, imagínense, $500,000 pesos, ¿quién chingados va a tener la capacidad para eso? Y ya saben, pues, mi opinión es que la justa medianía, claro, y este uso de recursos públicos, bueno, primero a lo mejor lo pagaron de su dinero, ¿no? Sí, es legal. Es legal, no tiene, pero yo creo que tenemos que comportarnos en la justa medianía siempre. Claro. Y no tener estos excesos. Claro. Y es que, a ver, más porque eres un funcionario y más porque estás representando pues a la clase trabajadora, güey. Realmente todos los funcionarios, y más como diputados locales, gobernadores, pues ¿quién vota por ti, güey? Pues la gran parte de la clase trabajadora. Son los que votan por ti, son los que te apoyan y son los que ahí andan en chinga contigo en la campaña. No es posible que esas personas que se rajan la madre abajo para tratar de llevarte al poder, te olvides de ellos y todavía les restregues en la cara que tú ya tienes la capacidad económica que ellos mismos te ayudaron para llegar. Es que les digo que esto, güey, bueno, en otros temas, banda, estuvo rolando mucho mientras que se daba el juego entre Argentina y Egipto y todos estos cuestionamientos que se dio. Ya ven que en redes sociales han insistido mucho el tema de que Argentina compró a la FIFA, o que la FIFA está beneficiando mucho a la selección argentina. Y esto no suena para nada descabellado, para nada, porque es obvio que Milei es un allegado y es una persona muy cercana a Donald Trump, los cuales han venido sometiendo las decisiones de la FIFA. Bueno, por ejemplo, pues el tema de la tarjeta, eso es evidente. Entonces, y les digo, y todavía me causa ruido cuando hay periodistas deportivos que defienden todavía el tema de la FIFA. Dicen, no, es que ¿cómo crees? Estás diciendo que amañaron el partido. Oye, güey, un personaje como Donald Trump y un personaje como Infantino, que Infantino le hace una fiesta, le genera un premio a Donald Trump, que es quien es Donald Trump.
O sea, olvídate de que es el presidente de los Estados Unidos, es Donald Trump. ¿Tú crees en la credibilidad de Donald Trump? O sea, neta, o sea, ¿tú no crees que un personaje como Donald Trump, que vaya acaba países enteros, que vaya amaga a las personas, que vaya amaga a las sociedades, ¿no crees que se atreva a manipular y a condicionar para que alguien gane un partido de fútbol? ¿Es neta, güey? O sea, ¿es neta que todavía tienen los argumentos pensando en esta idiotez de que todo es maravilloso y el deporte? Pues claro que no. Aquí, ¿cuál es el punto? Que el FBI sacó en el que hubo gente de la Asociación de Fútbol de Argentina que hizo un entramado de diferentes transferencias ilegales a diferentes cuentas, propiamente en medio de la justa mundialista. Y aquí hay dos matices. Primero, ¿quién del gobierno o de las agencias de los Estados Unidos está tratando de vincular y está tratando de meter a uno de los socios más importantes de Latinoamérica, como es Milei? Porque en esta investigación vinculan al presidente de la Federación de Fútbol Argentino y al propio Milei. ¿Con qué objetivo vincular o con qué objetivo destapar? Y con esto es decir, ok, si el FBI ya está investigando, primero les digo, ¿quién de adentro de los Estados Unidos está tratando de desviar y está tratando de sacar esto? Porque recuerden, todo tiene que ver con las elecciones que vienen en noviembre. O sea, hay gente al interior del FBI que está jugando a que pierda Donald Trump, a generar un escándalo en torno a la justa mundialista. Y hay que ver esas transferencias, ¿a quién lo mandaron? ¿Quiénes fueron los beneficiados? Y todos, muchos, no son cuestiones que todavía sean comprobables, pero muchos señalan al arbitraje que ayudó para que ganara Argentina contra Egipto. No son datos reales aún, pero muchos giran hacia allá. Y les digo, aquí hay que ponerse interesante, porque aquí el mensaje es: vamos en contra de los aliados de Donald Trump, güey. Ojo, güey, ojo, ese tema va a estar bien interesante, Y eso quiere decir que también en Estados Unidos la debilidad estadounidense también es eso, Los propios enemigos de los Estados Unidos pueden estar también al interior. Y o sea, no es como pensamos que allá es una hegemonía total entre el presidente y las agencias. No, hay agencias y hay dentro de las agencias hay grupos que cada quien tiene sus propias líneas y cada quien tiene sus propias agendas, Eso es interesante, güey. Eso es interesante. Pero esto fue lo que mencionaron, porque esto lo dieron a conocer en la televisión argentina, güey. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha poner el ojo sobre la plata negra de la AFA, los movimientos entre sociedades en Estados Unidos. Una bomba. Hay 3 fiscales que la semana pasada tomaron contacto con Guillermo Tofoni, uno de los denunciantes de la AFA, de Javier Faroni, recordemos la sociedad Tour Prodenter que tiene con su mujer Erika Gillette, ex legislador del Frente Renovador. Ahí está Faroni. 3 fiscales, 2 del estado de Washington, 2 de Washington, 2 del estado de Florida, uno del estado de Florida. Tuvieron una conversación por Zoom de 3 horas, esos 3 fiscales y agentes del FBI, preguntando por información, por movimientos, quieren nombres, quieren documentos y piden testigos. Esto pasó la semana pasada, pasó por abajo del radar,
pero es muy importante porque es la primera vez que hay un paso concreto desde que arrancó esta causa. Recordemos cómo era la operatoria. Tour Prodenter era el agente comercial de la AFA en el exterior, principalmente en Estados Unidos, pero también en otros países. Lo que hacía era manejar todos los contratos afuera a cambio de un 30%, una comisión enorme, más un 10% de logística. O sea, es casi un 40%. Esto fue, obviamente, esto fue investigado por La Nación, Hugo Alconada, Nico Pizzi, hicieron un gran trabajo sobre esto, pero claro, detectaron movimientos extraños. Por lo pronto, cuando vos tenés un agente externo, hay una plata que vos no registrás. Esto ocurría en pleno cepo cambiario, con una brecha grande. Entonces, supongamos que vos organizás un partido de fútbol afuera. Sí. Lo que te ingresa, vos lo tenés que no solo declarar en tu país, tenés que liquidarlo en el Banco Central, tenés que pagar tributos. Eso es lo que ingresa. Ahora, lo que gastás, supongamos gastos para hoteles, puede ser limpieza, corte de pelo de los jugadores, eso había que pedir dólar oficial en momento de cepo cambiario y brecha astronómica. No cualquiera accedía. ¿Y qué pasaba si vos simulabas una operación? Te hacías de dólar oficial y empezaba todo ese rulo que hemos contado. O sea, lo que vos estás contando es que todo el rulo que describiste acá hasta el cansancio, de obtener de manera más o menos fraudulenta dólares oficiales para venderlos en el Blue, también se da en con los contratos internacionales de la AFA. No tengas ninguna duda. Acá están hablando de 260 millones de dólares que manejó el Tour Prodenter, de los cuales 57 millones de dólares fueron a 10 sociedades fantasmas, una de las cuales está a nombre de alguien que vive en Bariloche, que es monotributista, hay gente que recibe planes sociales, hay dos sociedades de Tobillino. O sea, son 57 millones de dólares que completamente lavaron el dinero. O sea, completamente lo que hicieron fue decir que, un ejemplo, cortaban el pelo, como dice ahí el comentarista. Le cortaron el pelo a la selección argentina. Y si salió un ejemplo en $10,000, lo ponen en $1 millón, güey. ¿Sí comprenden? O que compraron, no sé, balones de fútbol a una empresa tal, y esa empresa no existe y simplemente hace una facturación falsa. Solo que esta empresa que le maneja a la AFA, o sea, la Asociación de Fútbol Americano, de Argentina, ellos lo que manejan son los negocios o los eventos de esta asociación de fútbol en los Estados Unidos y algunos países más. O sea, que cuando ellos hacen y realizan eventos, o fabrican eventos, o promueven eventos en los Estados Unidos, pues ellos son los que organizan esto. Y ahí es donde entran al Banco Central y es donde se comienza a detectar que están haciendo movimientos irregulares, güey. Y todo, y esto, imagínense, este video es, ahora que fue el juego, solo imagínense el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina, cómo festeja el triunfo con Infantino, el presidente de la FIFA. O sea, fíjense, ¿mira? O sea, y es que, por eso les digo, híjole, güey, esto me está sonando muy raro, güey, muy raro. Incluso, fíjense, el alcalde de ahí de Nueva York, comentó, dice, hasta el alcalde de Nueva York se ríe del robo de Argentina e Egipto en el Mundial. Y se queja de cómo el VAR tuvo que marcar una falta para quitarles el gol a Egipto. Y eso es pues la realidad, güey. O sea, yo honestamente, yo creo que hay una parte deportiva, pero también yo veo que hay decisiones que maximizan
para tratar de aplastar a los contrarios de la selección argentina. ¿Sí comprenden? O sea, yo digo que hay ciertas cosas, ciertos criterios que han tomado los árbitros que han maximizado, güey. Para bien y para mal. ¿Sí comprenden? O sea, por decir un ejemplo, si le metió una patada a Messi, fue un rozón, ¿no? Pero si le meten una patada a Messi, no, le quebraste la pata, güey. O sea, es lo que les digo, aunque haya sido nomás un toquecito, ya para ellos ya es un no, ya valió madres. O sea, eso es lo que yo me refiero. O sea, yo no estoy dudando de la capacidad y la calidad deportiva de los argentinos, güey. Pues es obvio, son cosas que no puedes tú cuestionar a través de la historia. Pero no terminamos y no podemos quitar del renglón que el tema de que en este momento la selección argentina es negocio, no lo podemos quitar. Que hay una coalición y un tema de corrupción entre la FIFA y la Asociación Federal de Fútbol Argentino, lo hay, ahí está. De que hay cuestiones de que a todo mundo dentro de la FIFA le conviene que Messi esté dentro de los que estén compitiendo para ser campeones del mundo, no lo podemos negar. Pero como dijo Diego Armando Maradona, güey, y esta reflexión es para todos aquellos que piensan que el fútbol es muy honesto. No estoy hablando del deporte como tal. Estoy hablando de las estructuras que rodean en el deporte. Porque los jugadores al último son igual de explotados como cualquier otro trabajador. Son víctimas del capitalismo. O sea, son víctimas de aquellos que se enriquecen a base de su esfuerzo. Aquellos que abusan de su esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque los condenan por un tema monetario nada más. Y en ocasiones ni siquiera les garantizan lo necesario, güey. Y precisamente como todos entendemos que esto es un negocio, Diego Armando Maradona dijo unas palabras muy sabias. El gran Diego. Y yo no entiendo cómo los argentinos idolatran tanto a Diego, cuando Diego evidentemente era de izquierda, apoyaba los movimientos progresistas, él quería una igualdad social en el mundo. ¿Cómo es posible que solamente aprendan lo negativo que tuvo Diego? Y incluso podemos también debatir sobre el tema de lo negativo. Pero no es posible que Diego enfrentó a los Yankees y Messi vaya a besarle los pies a los Yankees. Eso es donde se distingue la grandeza, güey. No por tu tema ideológico, que también influye, sino por esta parte irruptiva, güey. Que al último no te interesa el dinero, te interesa lo que piensas, te interesan tus convicciones, sea cual sea, y te interesa el generar cambios, güey, hacia tu país. Y esta reflexión se me hizo muy interesante de Diego Armando Maradona, güey. Yo le regalaría el cielo, pero cuando no es justo y cuando quieren los marketineros hacerle ganar algo que no ganó, es injusto. Por algo dice esto también Diego, Porque Robben hizo un campeonato excepcional. Porque hoy el mismo Müller, en el partido de Argentina, hizo un sacrificio increíble, ¿no? Y James Rodríguez... A mí me gustó James. Bueno, y James Rodríguez, para mí también, coincidimos. James Rodríguez, el mejor jugador del mundial. A Lío le regalaría el cielo. Claro, así de fácil, güey. Y es que, les digo, en este contexto, pues los iraníes, este video se está haciendo viral porque los niños iraníes que
esto nos va a llevar a otro tema, pero los niños iraníes hicieron un acto simbólico donde comenzaron a quemar la playera de Messi. Y esto, fíjense lo que se está proyectando. Por eso les digo, si Messi quiere cuidar su legado histórico dentro del fútbol, no puedes ir tú pensando en no comentar o no meterte en temas políticos, porque evidentemente los políticos te están utilizando y están perturbando tu identidad y están utilizando tu identidad. Y si tú callas, esa es su omisión. Eso quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que ellos están haciendo, Cuidado, güey. Y esto se empezó a filtrar en un contexto, les digo, que se está haciendo un mundial y que los niños iraníes, fíjense cómo están visualizando a Messi, que se vuelve viral un hecho de que ellos estén quemando la camiseta de Messi. ¿Por qué? Porque ya lo relacionan con el sionismo, güey, y con toda esa estrategia estadounidense, Argentina, Netanyahu, Milei, o sea, todo esto que están completamente yéndose contra todo el mundo, lo están visualizando así la gente. Y es que ya ayer Donald Trump, bueno, hoy ya arremetió en contra de Irán. Y esto, banda, pues se va a tensar mucho más, porque evidentemente Irán no va a doblegar las manos en algo donde a ellos les corresponde, güey. Donde a ellos les corresponde su decisión y tienen su autonomía. Y es que ya está más que comprobado que lo que hizo Donald Trump fue inútil y fue imbécil. Bueno, ¿qué dijo Donald Trump sobre el tema de Irán? Donde ya completamente ya hay una ruptura muy clara que ya se venía dando, porque comenzaba a ver Estados Unidos un hostigamiento, de esos tipos de hostigamientos muy sutiles, ¿no? De que te hago por debajito, te muevo, te presiono. E Irán no iba a hacer eso. Bueno, Irán planteó para poder dar un paso hacia una negociación de paz. Y ellos con justa razón desconfiaban. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos ya volvió a atacar a Irán de una forma brutal. ¿Por qué? Porque no va a acceder Irán a lo que quiera Donald Trump. Y con estas palabras le dijo así de crudo a los iraníes: para mí, creo que se ha acabado. No quiero tratar más con ellos. Son una escoria. Solo imagínense cómo dice, cómo habla este sujeto imbécil de Donald Trump en contra de una civilización. Los llama escoria. Y aún así, hay gente que defiende en México a Donald Trump. Aún así, hay gente que dice: es que el fútbol no se mancha. ¿Ustedes creen que Infantino? Pues sí, güey. ¿Cómo van a decir que está mañado? O sea, ¿estás cuestionando la estructura del fútbol? Pues sí, güey. Claro que sí, güey. Si este sujeto, güey, le habla a Infantino y le condiciona, este sujeto le llama a una civilización escoria, este sujeto es el que cuestiona al gobierno de México, que dice que aquí son narcopolíticos o un narcogobierno. ¿Ustedes creen que este sujeto tiene credibilidad? O sea, ¿ustedes creen que se le puede dar por hecho o por legal lo que él está diciendo? Es que se me hace increíble, güey. Se me hace increíble que todavía hay gente, medios de comunicación, que no cuestionen. Evidentemente sabemos por qué no los cuestionan. Pues porque esta rata, este sujeto, les da pues su billete a los medios chayoteros. Y esto fue
Miren, esto fue el ataque que le hicieron a Irán y propiamente se dejaron ir contra mucha infraestructura muy importante y de energía de Irán. Esto es, las imágenes son devastadoras y es una de tantas que comenzaron a hacer. Y esto, pues obviamente Irán contestó a todo esto. Y así de cruel está en este momento ahorita. Y así muchos lugares de Irán están siendo atacados en este momento. En este momento que estamos platicando, la sociedad iraní está otra vez en guerra. Y obviamente salió el ejército de Irán. Salió el ejército de Irán. ¿Qué dijo el ejército de Irán? Primero, ya cerró el estrecho de Hormuz de nuevo. Y 2, ya va a lanzar y comenzó a lanzar en todas las zonas de interés estadounidense ya misiles, güey. Ya atacó bases donde estaban soldados ucranianos que estaban supuestamente ellos fabricando drones para atacar Irán. Comenzó a atacar Qatar. O sea, Qatar va a quedar devastado, güey. Y el Medio Oriente, si no sacan y si no se unen en contra de Israel y los Estados Unidos, esas sociedades van a quedar inservibles, güey. Y es que Estados Unidos ya se desató. Ya se desató. O sea, estas son imágenes, imagínense, una de las zonas petroleras, las que en alguna vez aquí estuvimos analizando, que están en la isla, comenzó a atacar la zona más importante. Incluso se me hizo bien interesante lo que dice Donald Trump y lo que dicen en Irán. Dice Donald Trump: no soy un violador, no he violado a nadie. Irán dice: es un perip, y nos ha declarado la guerra, silenciando las noticias sobre Epstein. Así, güey, así. Y esto hoy la doctora Claudia Sheinbaum mencionó sobre el tema de Irán. Porque les digo, tristemente, pues la guerra no la deseamos, güey. Y más cuando la hermana nación de Irán somos tan iguales, güey. Yo le tengo una gran pinche empatía a Irán. Pero es que Estados Unidos debe de comprender que no puede ir pues por las civilizaciones tratando de hacer daño. Miren, cuando los imperios se estiran de más, los imperios caen. Y aquellos que tanto idolatran a los Estados Unidos o ven la historia, cuando ven los libros de historia y piensan que eso es historia, la historia se repite, las consecuencias se repiten, lo que genera las crisis en los imperios se repiten, güey. Son diferentes épocas, son diferentes problemáticas, pero en esencia es las mismas circunstancias que llevan a decaer a los imperios, güey. Léanle, güey, léanle, de verdad. Lean poquito, güey. Quítense esa imagen de ignorancia y lean, güey. Y van a ver por qué lo decimos, güey. Van a ver ustedes, güey. Donald Trump aceleró, güey, muchas cosas. Y esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Una pena. Porque no solo lo que significa una guerra, que no estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero. Aquí pues hicimos un esfuerzo muy grande, porque si no lo hubiéramos hecho, claro, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, 30, 32 pesos. Si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con los gasolineros, estaría sobre 32 pesos más o menos. Entonces se mantiene en 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje todavía. Claro. Y es que es eso, banda. Es eso. O sea, lo que se viene. Híjole, güey. Pero al último entiendes que Irán se tiene que defender, güey.
todo lo que le han hecho a Irán, banda. La verdad, cómo los trataron en el Mundial los Estados Unidos, güey. Cómo los han menospreciado, cómo los han minimizado. Y aún así han soportado, güey. Han soportado la embestida estadounidense, güey. Y eso es de pinche orgullo, cabrón. Eso es tener pinches tanates firmes, güey. Pero firmes, cabrón. Pero bueno, bandita, pues yo me despido. Les mando un fuerte abrazo a toda la bandita. Les pido por favor que se suscriban, que dejen su comentario, que dejen su like y que compartan nuestro contenido. Bueno, bandita, pues yo me despido y adiós. Todos sean bienvenidos a este podcast. Se ha dado a conocer hasta la costa, en lo cual se hablan muchas cosas. Mediante eso escribo mis prosas. RS con el Sega, le doy contenido perro y no me lo niega. Hip hop le agrega un saludo para los HDC y al Sega. Tantos artistas que se dan a conocer. Escucha para que puedas aprender. Sega representa todo